seguridad de hidrógeno. Para entender un poco cuál era como la misión y el objetivo de este módulo, nos hicimos dos preguntas principales: ¿por qué este módulo y para qué este módulo? ¿Por qué hidrógeno? Esa respuesta fue, bueno, como antes no se usaba en esta planta y ahora va a usarse, se van a usar grandes cantidades de hidrógeno en la planta. ¿Para qué? Específicamente por una reacción de hidrogenación, como ya están sabiendo. El módulo decidimos separarlo en como 4 tópicos. El primero sería como la sensibilización de por qué se está dando este módulo, una parte de medidas de seguridad, un experimento práctico y una sesión de preguntas. Bueno, los tiempos ahorita no son muy importantes. La primera parte, que sería como la parte de sensibilización, sería una breve introducción de por qué el hidrógeno es importante para esta reacción, igual que como con el níquel, por qué no se puede reemplazar por otra cosa, qué es una reacción de hidrogenación, qué es el hidrógeno, explicar también por qué ese combustible, cuál es la diferencia con otros combustibles, que entiendan que no es como un combustible como una gasolina, dónde se va a ocupar, y sobre todo esta pregunta es importante de dónde se va a ocupar, porque esa es la que nos va a dirigir a quién está dirigido este módulo. Y ahí pusimos como varias personas, quizá los primeros serían entonces como la parte de seguridad de higiene, vigilantes y brigadistas, que serían como esas primeras personas receptoras de alarma en caso de un accidente. A la parte de producción, operadores y supervisores, que son los que van a estar en contacto directo no directo, pero en el principal contacto con el hidrógeno. Laboratorio, que va a estar un poco en menor medida y también en menores cantidades, y mantenimiento, que también va a estar en contacto directo con los equipos responsables, ¿no? La parte de la operación nos lleva a cómo se va a utilizar este hidrógeno, y en esta parte entonces vamos a enfocar ya el segundo tópico, que son las medidas de seguridad. Sin embargo, aquí vimos que son diferentes las medidas de seguridad dependiendo del proceso en el que estamos dentro de todo digamos, todo este personal que está involucrado con el hidrógeno. Y hay dos principales partes. La primera es la distribución y almacenamiento, que ahí entra principalmente es el proveedor, el transportista, la persona que va a realizar la descarga, que ellos ya tienen sus propias medidas de seguridad. Y sin embargo también Arcroma tiene una parte importante dentro de la distribución, porque ese personal tiene que estar informado y capacitado de cuáles son primero las previsiones que tomó ese proveedor para las medidas de seguridad del hidrógeno, y cuáles son las previsiones que tiene que tomar en la distribución y el almacenaje de ese hidrógeno. Y una vez teniendo esto, entonces pasamos a la parte operacional. Ahí es donde van a estar directamente involucrados los operadores en la reacción de hidrogenización. Ahí entran válvulas, instrumentos, equipos, reactores, el hidrogenador y todo lo que está relacionado a ello. Como tercera parte, aquí empezamos a hacer como una lluvia de ideas de cómo se iban a hacer estos tópicos. En la sensibilización empezamos a pensar que podría ser un video de caso real, una presentación, un experimento práctico. Definimos que sería un experimento práctico. Ahora les voy a explicar primero sobre ese experimento práctico. Mi experimento así es como un poco químico, me pareció interesante. Bueno, primero les explico de qué se trata y luego por qué me parece importante. Por ejemplo, se pone en un tubo de ensayo zinc metálico. Se fabrica como un sistema cerrado en el que una manguera está conectada a ese tubo de ensayo y a un recipiente que tiene una solución jabonosa. Cuando nosotros tenemos zinc metálico y adicionamos ácido clorhídrico, formamos la sal del cloruro de zinc y liberamos hidrógeno. Ese hidrógeno va a pasar por la manguera y va a burbujear en la solución jabonosa, atrapando en las burbujas hidrógeno. Cuando nosotros tenemos una fuente de ignición cercana, un cerillo, un encendedor, esto explota, no va a generar una flama, claro, es solamente una explosión. ¡Pum! Me parece importante este experimento porque creo que muestra primero la peligrosidad del hidrógeno, segundo la diferencia de este hidrógeno como combustible diferente a otros, cómo es
cómo es diferente la explosión, cómo no es una flama, es simplemente solo una explosión, cómo no es detectable el hidrógeno a simple vista. Aquí lo detectamos porque hay burbujas, pero no podemos determinar si existe una fuga más que mediante sensores. Y bueno, o sea, eso es lo que me pareció como interesante en este experimento. ¿Cómo? ¿En serio no hay flama? Puede haber, Puede haber. Pero Puede haber. es que cuando vemos una flama es porque hay contaminantes en la atmósfera. O sea, lo que nosotros vemos como flama es porque se están quemando otras cosas. Pero el hidrógeno no produce la flama. Mejor pensamos en un sensor de hidrógeno, nada más para mostrarlo, ¿no? Si es Porque nosotros visualmente somos incapaces de ver una flama, no No huele tiene ni olor ni nada. color. Entonces podría ser tanto la ignición como un sensor de O sea, no hidrógeno que tiene- vean ellos que ¿Y cómo, hay y cómo se presencia de detecta si hay alguna fuga? Por Solo con medio de sensores. hidrógeno. Va a haber por sensores. sensores. Va a haber sensores. Otras ideas que tuvimos sería que, por ejemplo, podríamos poner una válvula real y hacer como una familiarización de cómo es la válvula, cómo funciona. Creemos que tal vez sería bueno. Y también tal vez podría incluirlo, tal vez no, un pequeño video de la hidrogenación, o sea, cómo es la reacción también para explicar por qué es importante el hidrógeno y por qué no podríamos usar otra cosa. Y ya, parece que bueno, con respecto a lo de las medidas de seguridad también vimos ahí como una lluvia de ideas. Me parecería como importante tal vez introducir un curso del proveedor de los gases, que ellos nos explicaran cuáles son las medidas de seguridad que tiene, ya sea que ellos los den directamente como capacitación o yo como embajador recibir la capacitación y entonces transmitir la información. Y yo mismo dar como la capacitación acerca del funcionamiento de las válvulas, las señalizaciones, sensores, todos estos temas. Y por último, bueno, ya sería la sesión de preguntas y feedback de las personas. Para la prueba piloto. Bueno, a la siguiente, primero la siguiente. Que sí. La siguiente. Ah, sí. Una lámina más y ya no van a tener que dar curso, ya prácticamente ya enseñaste todo. Para la prueba piloto pensamos en un operador de LIPS. No sabemos si todos los operadores o solo unos pocos, porque bueno, realmente tampoco no sabemos la extensión del personal, ¿no? Un supervisor de LIPS, mantenimiento, que en este caso tal vez sería Víctor, y los encargados de seguridad. Vemos que sería como los sindicatos para el proyecto. Bueno, para el proyecto.